Vamos a empezar primero con unas preguntas cortas, luego vamos a hacer una aproximación al dolor torácico, luego son 4 casos, y luego otras preguntas cortas, que son ya más tipo examen. El dolor torácico, entonces, es un síntoma bastante común en emergencia en consulta externa y resulta de todo un espectro de patologías que van desde muy leves hasta potencialmente mortales. Entonces, es importante determinar si el dolor torácico es por una causa mortal o no. La evaluación inicial incluye siempre la historia clínica, el examen físico y usualmente se pide un EKG porque para poder estar exactamente seguros que se están descartando las causas mortales, como vamos a ver más adelante. Entonces, esta acá fue la primera pregunta de cómo se siente con el tema. Ya, no hay unos que están listos. Un perrito llorando. Ya, entonces, me encanta el perrito llorando. Ya, entonces ya podemos empezar con las preguntas iniciales. Esta parte, yo lo voy a como que si están en Poll Everywhere, ahorita no les van a estar apareciendo estas preguntas, ¿ya? No sé si esto lo pueden responder o por el chat o dejo de compartir un ratito la pantalla y paso a Poll Everywhere y tengo que activar esto. Sería más fácil si responden por el chat, pero si nadie responde en un ratito ya voy a habilitarlo en Poll Everywhere. Ya lo voy a habilitar un segundo ya para que puedan responder ahí sin rollos. Es la primera vez que uso esto y no estaba segura de cómo funcionaba y lo hice mal. Ya. Ya les debería aparecer ahorita la pregunta en su Poll Everywhere. ¿Alguien me confirma que les aparece, por favor? No sé si le está apareciendo porque todavía sale que no hay respuestas a la pregunta. No sé si están marcando. Ah, Catalina, no me parece nada. No, a mí tampoco. Llega un paciente con dolor torácico de emergencia, ¿qué diagnóstico debemos descartar primero? No me sale la otra pregunta. Puedo poner refresh y así no sale, ya fue, seguimos con sin Poll Everywhere. Ah, ya puse y no me sale. Ya, entonces fue, igual salen las claves acá, así que igual pueden marcar normal. Ya voy a compartir pantalla y bueno, si pueden responder por el chat entonces. Ya bueno, ya había marcado una persona. No sé si alguien más quiere marcar. Sería A, B, C, D, E. Voy a poner como tiempo por las preguntas. Les voy a dar 45 segundos por pregunta, porque en verdad están bien cortas. Ya me están mandando por privado, normal si me mandan por privado, así les da rato responder. Solamente es para ver qué puntos aclarar más adelante en la clase. Ya, bueno, entonces ya me dieron algunas respuestas. Les voy a ir soplando la respuesta una vez y luego lo explico a mayor profundidad. El síndrome coronario agudo básicamente está compuesto por infarto agudo de miocardio con elevación ST, infarto agudo de miocardio sin elevación ST y la angina inestable. La angina estable no se considera parte del síndrome coronario agudo porque, como saben, en la angina estable la placa ateromatosa está estable, o sea, no se ha desprendido, entonces en realidad no es un proceso tan agudo, sino más bien es algo crónico. En la angina inestable, lo que indica la angina inestable es que la placa ateromatosa como se está desprendiendo y puede llegar a causar un infarto. Entonces, el inestable y ambos infartos son el síndrome coronario agudo
y la angina estable no es parte del síndrome coronario agudo, es más bien un síndrome coronario crónico. Pasamos a la siguiente pregunta, entonces. Ya. ¿En cuál de las siguientes causas de dolor torácico puedes encontrar un S2 fuerte al examen físico? Voy a poner el tiempo. Me lo pueden mandar al chat por privado. Si no están seguros, tipo marquen nomás, o sea, igual yo en verdad no estoy pendiente de los nombres, pero estoy concentrada en las diapos, así que si les arroche por ese lado fresh. Y normal si se equivocan. Ya pasó el tiempo, me llegaron una respuesta a privado. La clave, acá la clave correcta es la C. En la tromboembolia pulmonar puede haber un SO fuerte. En la miocarditis no hay ningún ruido, neumotórax tampoco, y pericarditis hay algunos ruidos, pero no es un SO fuerte. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Ahora la siguiente pregunta, son solo 4. Ya. ¿Cuál de los siguientes no correspondería a encontrar en el examen físico de un paciente con disección aórtica? Soplo-insuficiencia arterial, perdón, soplo-insuficiencia aórtica, déficit de pulsos, SO fuerte o dolor retroesternal desgarrante. Aquí es soplo-insuficiencia aórtica, por si acaso. Me quedan 15 segundos por si alguien más quiere responder. Ya. La mayoría ha marcado la respuesta correcta, que es la C. Esto no corresponde. Soplo-insuficiencia aórtica puede haber, porque recordemos que la disección aórtica puede ser de la aorta proximal o de la aorta distal. Y cuando perjudica la aorta proximal, puede incluso perjudicar también a la válvula aórtica. De tal forma puede producir un soplo-insuficiencia aórtica. El déficit de pulsos también es característico. Nadie marcó esta. El dolor retroesternal desgarrante también es el típico dolor de disección aórtica porque se va desgarrando la íntima de la aorta y produce este dolor. Igual todo lo vamos a ver más a detalle más adelante. Y creo que hay una última pregunta. Ya. ¿Cuál no forma parte de la tríada de Mackler? Me quedan 15 segundos. Ya. Entonces, yo el año pasado también habría marcado, en verdad, la E, que algunos han marcado. Y la clave correcta es la C, es disnea. Vamos a ver más adelante, esta triada es parte de cuando hay una perforación del esófago, que también es una causa de dolor torácico. Ahora sí, ya empezamos. Entonces, la aproximación al dolor torácico.
Te llega un paciente con dolor torácico de emergencia, ¿qué diagnósticos debemos descartar primero? Eso me dijeron que sí está en el Polebrio igual, ¿no? Entonces, si lo pueden llenar ahí, debería poder funcionar ahora sí. Entonces, a ver, están poniendo infarto, tromboembolismo, neumotórax, pericarditis, angina, ergue. Y a ver, doy 5 segundos más. Pleuritis también. Ya, entonces ahora seguimos. Esas son las respuestas que han puesto. Y, o sea, todas son causas de dolor torácico, ¿no? Es correcto. Pero siempre cuando veas a alguien con dolor torácico, te tienes que preguntar primero si este dolor torácico puede ser por una condición que lo puede matar si es que no lo manejas rápidamente. Entonces tienes que buscar esas causas, las causas que realmente lo van a matar. Y luego ya te vas a dedicar a buscar todas las demás causas de dolor torácico. Entonces, ¿cuáles son las que requieren evaluación y manejo de urgencia? Dentro de las cardíacas tenemos el síndrome coronario agudo, que ya hemos visto que puede ser el infarto con o sin elevación ST y la angina inestable. Tenemos a la disección aórtica, taponamiento cardíaco y cardiomiopatía de Takotsubo. En las pulmonares tenemos el embolismo pulmonar y el neumotórax atención. El neumotórax solito, o sea, de todas maneras requiere un manejo rápido, pero no lo va a matar. El neumotórax atención sí te va a matar rápido si es que no haces un manejo, ¿no? Y en las esofágicas, básicamente la ruptura esofágica, que es el síndrome de Borja. Y vamos a ver en un ratito las características de cada una. Pero entonces siempre frente a un paciente con dolor torácico tienes que encargarte de descartar que no sea ninguna de estas. Y recién cuando ya estás seguro que no es ninguna de estas, te vas a poner a buscar todas las demás otras causas. Y es por eso que muchas veces hacen EKG y si al final el paciente tiene pues, una colecistitis, cosa que ha pasado, o sea, estaba leyendo esta semana bastantes casos de dolor torácico y sí, o sea, llegaban casos que al final ya no era colecistitis y ya le habían hecho todo su examen de EKG y todo, pero ¿por qué no te las vas a jugar a que si es un dolor torácico no diagnostiques un infarto? ¿No? Tienes que asegurarte que no sea ninguna de estas primero. Ahora, te llega un paciente con dolor torácico de emergencia, ¿qué debemos preguntar? Eso también debería estar activado en el Poll Everywhere para que lo puedan llenar. Los quiero ver así como el gatito porque tienen que hacer un montón de preguntas, así que vamos a ver las preguntas. De todo, preguntas de todo, o sea, de todo tipo de anamnesis, lo que sea. A ver, intensidad, dolor, irradiación, con qué calma, duración, muy bien. ¿Qué lo agrava? La intensidad. ¿Qué más? A ver, voy a dar un rato más. Voy a preguntar un montón de cosas más. ¿Qué le van a preguntar de factores de riesgo, por ejemplo? No solamente del dolor actual, sino qué factores de riesgo les interesaría saber. Me voy a dar 15 segundos más, a ver si alguien se anima a escribir algo más. Ya, seguimos. Ya, sí, me está poniendo por el chat. Tabaquismo, traumas, muy bien. También se tiene que preguntar esos antecedentes. Aquí están viendo las preguntas que han hecho, ¿no? Pero acá se están enfocando únicamente en las características del dolor, que obviamente está bien, pero en un paciente también tiene que preguntar qué factores de riesgo cardiovasculares tiene. Familiares fallecidos por causas cardíacas, sí, muy bien.
Me están poniendo por chat ahorita. Efectivamente. Entonces, esto es básicamente muy bien, obesidad, diabetes, exacto. Ese tipo de factores de riesgo tienen que preguntar. Ustedes ya me respondieron todo lo de caracterizar el dolor, la calidad, la localización, si es que irradia, cuánto ha durado, el tiempo, factores precipitantes, calmantes, todo eso me han puesto, síntomas asociados, creo que es lo que me faltó. Pero en factores de riesgo también tienen que buscar, y sobre todo van a buscar los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, como me estaba poniendo algunos en el chat por privado, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, el consumo de alcohol, cigarrillos, cocaína también es importante porque como sabemos la cocaína es un vasoconstrictor, entonces en algunos casos puede incluso causar isquemia miocárdica por la vasoconstricción que produce en las arterias coronarias. También una historia familiar de enfermedad coronaria prematura, una mujer que es posmenopáusica, que también tiene algunas patologías con mayor riesgo, enfermedad vascular periférica, tolerancia al ejercicio, si es que tiene algún diagnóstico cardiovascular y si es que ha tenido un dolor similar previamente. Te diga con dolor torácico y a ti te va a interesar. ¿Ya ha tenido este dolor? Si te dice que sí o si te dice que no, pero que sí le ha dolido alguna vez el pecho, le vas a preguntar, ¿no? ¿Cómo se diferencia el dolor que tenías antes con el dolor que tiene ahora? ¿Y por qué eso es importante? Porque puede que el paciente haya estado con angina estable y ahorita te está haciendo un infarto agudo de miocardio. Entonces, te importa saber si es que ha tenido dolores antes. A ver, en historia familiar de enfermedad coronaria prematura, cuando dicen enfermedad coronaria prematura, ¿alguien sabe a qué edad se refieren específicamente? O sea, a partir de qué edad. Si yo digo, por ejemplo, no sé, mi papá se murió de infarto a los 80 años, ¿eso es considerado historia coronaria prematura o a partir de qué edad? Si alguien quiere participar, puede prender su micro o ponerlo por el chat. Ya acá me han puesto un rango de edad. Es un poquito mayor, me han puesto más o menos 18 años, es un poco mayores todavía. La respuesta es esta. A mí siempre me confundía, así que lo voy a poner para que les quede claro. Un evento de enfermedad coronaria vascular, fatal o no fatal, y un diagnóstico de enfermedad coronaria vascular establecido en familiares varones antes de los 55 y si es mujeres antes de los 65. A eso se considera una enfermedad coronaria prematura. O sea, si es que tuviste un familiar que empezó con angina y es varón antes de los 55 años, eso es prematuro. Y en mujeres antes de los 65. Entonces, si te dicen que como antecedente su papá tuvo un infarto a los 80 años, ok, es importante, pero no lo vas a considerar como un factor de riesgo de historia familiar de enfermedad coronaria prematura, porque a los 80 años, digamos que es un poco esperable que le pueda dar un infarto, ¿no? Lo prematuro ya sería antes de los 55 y antes de los 65 en mujeres. Entonces, tenemos también síntomas de alarma que tenemos que reconocer, y esos síntomas van a estar en referencia a qué patología puede ser. Entonces, síntomas anginosos al reposo, angina de nueva aparición, te van a hacer sospechar de un IMA. Un dolor torácico agudo con irradiación interescapular de tipo desgarrante. ¿Alguien sabe qué se está escribiendo ahí? ¿Qué quieren descartar con eso? Disección aórtica. Sí, exacto. Disección aórtica es ese tipo de dolor. Tienes que asegurar que no lo tiene. Dolor torácico pleurítico con tos y síntomas de trombosis venosa profunda. ¿Ahí qué quieren descartar? Una cosa por el chat. Muy bien. Dolor torácico pleurítico súbito con disnea y signos de inestabilidad hemodinámica. Ya, eso está un poco más complicado. Ahí se refiere básicamente a neumotórax a tensión, que es un dolor pleurítico, disnea y la inestabilidad hemodinámica que te puede dar. Y luego el dolor retroesternal con historia de vómitos. ¿Alguien sabe a qué hace referencia? Ruptura esofágica. Sí, exacto, ruptura esofágica. Sí, justo pusieron también por el chat. Ruptura esofágica, muy bien. O sea, el síndrome de Buerja. Entonces, estos son básicamente los que hemos visto que son los que tienes que descartar primero siempre en todo paciente. Entonces, son muchas cosas de dolor torácico y cómo pueden recordarlas. A mí me gusta bastante hacer una aproximación anatómica al dolor torácico. Entonces, tenemos causas cardíacas y vasculares de dolor torácico. No creo que el polebrio funcione. A ver, lo he activado ahorita. Si quieren pueden probar, pero si no, me pueden poner por el chat. Si es que no le funciona el polebrio, me pueden poner por el chat. ¿Qué causas cardíacas y vasculares de dolor torácico conocen? Ya hemos hablado de IMA, que es así, de todas maneras va a estar. Pero hay un montón más. Entonces, a ver, les voy a dar 45 segundos.
Quedan 10 segundos. Ujú. Ya. Entonces, voy a ver más o menos las respuestas que me han dado. Pericarditis, muy bien. Ictus, en realidad, ictus hace referencia a un ACV. Cuando dicen el nombre ictus, es accidente cerebrohemorrágico. Entonces, no es tanto causa de dolor torácico, ¿no? Puede ser una complicación cardiovascular por un émbolo, por ejemplo, que manda el corazón, ¿no? Pero el ictus hace referencia a un accidente cerebrovascular. Aneurisma aórtico también me han puesto. Sí, más síntomas de dolor torácico va a ser cuando se rompa, pero también podría ser coartación aórtica. Esa en realidad no, creo que no tendría por qué darte dolor torácico. De repente querías poner disección aórtica y te confundiste. TEP, muy bien, muy buen diagnóstico. Pericarditis, anginas estables e inestables. Exacto, muy bien. Takotsubo también, muy bien. Infarto agudo, angina, estenosis aórtica. Eso me gusta mucho, porque como mnemotecnia, para que se acuerden de la estenosis aórtica, acuérdense de las 3 Ds. Te puede dar disnea, te puede dar desmayo y te puede dar dolor torácico. Entonces, eso es básicamente la estenosis aórtica, ¿no? Disnea, desmayo y dolor torácico. Entonces, es una muy buena causa de dolor torácico por isquemia, básicamente, ¿no? Porque hay una estenosis aórtica. Recuerden que las arterias coronarias igual van a salir de la aorta. Entonces, si es que hay una estenosis en la aorta, también se puede perjudicar ese flujo. Pericarditis y sección aórtica. Muy bien, me han puesto diagnósticos muy buenos. Yo aquí les puse una tablita, entonces, a modo de resumen. Oye, justo me aparecieron. Qué bueno. Aterosclerosis, dislipidemias, claro, aterosclerosis con dislipidemias, émbolos, trombos, sí, muy bien. ¿Qué función que haya funcionado? Ya. Entonces, esas son las causas que usualmente te ponen en los diferentes libros de texto, que son como, por así decirlo, las más reconocidas de causar dolor torácico. Tenemos isquemia miocárdica, que lo vamos a reconocer porque es un dolor opresivo que irradia hasta el maxilar inferior. O sea, si te dice que está en la nariz o está en la mandíbula superior, eso no es isquemia miocárdica. Es hasta el maxilar inferior nada más. Puede también dar en el cuello, a veces en los dientes. Incluso se ha reconocido que a veces los pacientes con anginas pueden tener dolor de dientes. También tienes que tener en cuenta los factores de riesgo cardiovasculares que ya hemos visto. En disección aórtica, ¿qué sería importante? Sobre todo hipertensión arterial, este factor de riesgo adquirido más frecuentemente asociado a disección aórtica. Puede ser como factor de riesgo, o sea, precedente, o incluso a la hora de la presentación de la disección aórtica, los pacientes pueden llegar a ocasiones de 220 sobre 110 también. Y es importante que le bajes al toque la presión, porque la presión alta le va a estar dañando aún más la aorta y va a empeorar la disección. Entonces, hipertensión arterial es sumamente importante en disección aórtica. Luego, el síndrome de Ehlers-Danlos, de Marfan, de Loeys-Dietz, todos estos son los típicos síndromes que ves una persona con los dedos tipo aracnodactilia, que pueden tener pectus excavatum, hiperlaxitud. Ese tipo de personas tienen un montón de factores de riesgo para sobre todo tener aneurismas aórticos, que pueden llevar a que se produzca luego una disección aórtica. Entonces, un paciente joven, 20 años, que no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular y que tiene el fenotipo de una persona que puede tener Marfan o Ehlers-Danlos, y tiene una disección aórtica, lo más probable es que sea porque tenga una de estas patologías. La disección aórtica también es característico del dolor que irradia hacia la zona interescapular, sobre todo en la disección aórtica distal, porque recuerden que la aorta tiene la parte proximal y la parte distal, ¿no? Antes del arco y después del arco. Entonces, sobre todo te da el dolor interescapular cuando es una disección distal. Los pulsos asimétricos también es sumamente característico y el soplo de insuficiencia aórtica. No sé por qué puse arterial. Y el soplo de insuficiencia aórtica, como he explicado, es porque se puede perjudicar también en la disección proximal, se puede perjudicar la válvula aórtica. Taponamiento cardíaco, pulso paradójico, la triada de Beck, que es hipotensión, ruidos cardíacos disminuidos y irritación yugular. Y luego la cardiopatía de Takotsubo la vamos a sospechar sobre todo en, primero, sexo femenino y sobre todo mujeres postmenopáusicas. Y que te digan que ha tenido un estrés psicológico o físico profundo agudo. O sea, por ejemplo, una señora que acaba de fallecer su hijo y llega con un cuadro de como que isquemia, por así decirlo, y le haces exámenes, le haces EKG y no encuentras nada. Eso puede ser una cardiopatía de Takotsubo. O sea, sí o sí, si te lo ponen en un caso clínico, te van a decir que es mujer y es posmenopáusica, porque es la población más frecuente en la que se presenta. Pericarditis es un dolor punzante ubicado en la zona precordial, irradia al hombro o la zona escapular, aumenta con la inspiración profunda
y posición supina, y va a aliviar cuando el paciente se sienta hacia adelante. Entonces, eso en verdad es bien característico, y, o sea, es súper importante porque es un dato semiológico sumamente clave, ¿no? Que si sientas adelante, le disminuye el dolor. Y en un 33% de los pacientes también hay un frote pericárdico, que es un ruido auscultatorio. Y por último, la miocarditis, que para esto usualmente va a haber un antecedente de infección viral, por ejemplo, un cuadro catarral, y luego el virus hace la miocarditis, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes te van a referir que antes han tenido, por ejemplo, COVID. Después de COVID también se ha visto que hay miocarditis, pero puede ser en general cualquier cuadro catarral. Ahora pasamos a las causas pulmonares. Ya, no sé si lo van a poder llenar. De repente sí lo pueden llenar, porque técnicamente lo he activado ahorita. Y si no, me pueden mandar por el chat, como quieran. Esta lista es un poquito más corta, ¿verdad? Comparada a la cardiovascular. Algunas incluso ya me lo dijeron. Yo había puesto, por ejemplo, TEP aquí. Y eso ya me lo habían estado diciendo. Ustedes mismos. Ya me han mandado justo unas respuestas. Entonces, son las que me han dicho, básicamente. Muy bien. TEP, que hemos conversado. Neumonía con pleuritis. Me había puesto neumonía en el chat. Y sí está bien, pero la neumonía por sí sola no te va a dar dolor torácico. Te va a dar dolor torácico cuando afecta la pleura, o sea, cuando irrita la pleura. Porque recordemos que el pulmón en sí no tiene inervación sensitiva, ¿no? Tiene que estar irritando la pleura para que te empiece a doler el pecho. O la otra es que, no sé, la persona esté respirando mucho y ya le esté doliendo el pecho, pero en ese caso sería un dolor más muscular derivado de la neumonía, ¿no? Entonces, la neumonía sí puede estar con dolor torácico, pero porque ha inflamado la pleura. No necesariamente es porque la ha infectado, pero como el pulmón está inflamado por la neumonía, puede inflamar a la pleura y causar la pleuritis. Es lo que me han estado diciendo, ¿no? También la efusión pleural, lo mismo. O sea, efusión pleural por sí sola no te va a dar, pero si es que está asociado a un proceso inflamatorio, si es que es una efusión pleural por una neumonía, sí te va a doler, lógicamente, ¿no? Porque ahí está inflamado. Entonces, a ver, en el neumotórax, que también me habían puesto por las respuestas en privado, es un dolor pleurítico, puede estar, en el caso de neumotórax bastante severo, el hemitórax puede estar expandido, está todo lleno de aire, y si esa tensión, lo que podemos ver es desviamiento de la tráquea y en inestabilidad hemodinámica del paciente, ¿no? El neumotórax, la tensión suele estar acompañado de inestabilidad hemodinámica, pero es una emergencia. En la neumonía con pleuritis, básicamente es un dolor pleurítico con tos, fiebre, disnea por el cuadro de neumonía. Y en el TEP vamos a sospechar en un paciente que tenga, por ejemplo, cáncer activo, sea un paciente postrado crónico, que puede ser por algún problema medular, por ejemplo, que haya tenido cirugía reciente, dolor pleurítico, hemoptisis, disnea y el S2 aumentado, ¿no? Porque recordemos que en el TEP lo que va a hacer es que, o sea, como está bloqueando el flujo, es como si fuera una estenosis pulmonar, está bloqueando el flujo sanguíneo que puede entrar del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, es básicamente como si fuera una estenosis pulmonar, aumenta la resistencia. Entonces, eso te va a generar que hay un S2 aumentado, igual que la estenosis. El neumotórax que no es atención también duele. Sí, también duele el neumotórax que no es atención. Ahora, en causas gastrointestinales, no sé si lo pueden llenar o me pueden mandar por el chat. Ay, sí, lo están llenando. ¿Cómo se llama? Ahora también me están poniendo por el chat.
Le voy a dar 15 segundos más. Por el chat también me han puesto el reflujo, enfermedad ulcerosa, colelitiasis, hergue, espasmo esofágico. Y acá podemos ver ruptura esofágica, hergue. Ya, continuamos. Muy bien, todos están bien. Enfermedad ulcerosa, colelitiasis, reflujo, todos los campos están bien. Siempre los que más recordamos es hergue y la ruptura, pero igual hay otros que algunos me los han puesto en el chat y está muy bien. Entonces, está el síndrome de Boerhaave y el síndrome de Mallory-Weiss. Ambos comprometen al esófago, ambos te van a dar vómitos con sangre. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver en qué se diferencian estos dos. Entonces, como dije, ambos van a dar antecedentes de vómitos hemáticos y básicamente es población de riesgo para vómitos. Por ejemplo, los pacientes alcohólicos que vomitan un montón o pacientes con bulimia. Luego, en reflujo gastroesofágico, tenemos que reconocer que es un dolor como quemazón, o a veces puede ser como si fuera opresión retrosternal, entonces te puede asustar y vas a pensar que es un infarto, ¿no? Suele estar asociado a las comidas, sensación de acidez que viaja como retrosternalmente, como hacia arriba, o sea, como si subiera la boca. Empeora cuando te echas, es más sintomático sobre todo en las noches, uno, porque te estás echando, y dos, luego una cena que haya sido bastante grande, por así decirlo. Y puede haber incluso eritema faríngeo, ¿no? Si es que el ácido ya llega hasta la faringe, también la puede irritar y puede causar eritema faríngeo. En el caso de esofagitis, por ejemplo, un paciente de VIH que puede tener mayor susceptibilidad para tener esofagitis por citomegalovirus, en esos casos obviamente le va a doler cuando traga la comida. Úlcera gástrica también me habían puesto por el chat, entonces la úlcera gástrica mejora con la comida. Es un dato semiológico, pero en realidad o sea, por ejemplo, yo ahorita que estoy en gastro, en realidad no tiene un muy buen valor predictivo, o sea, si es que está presente o no, en verdad no es tan significativo, pero al menos para semiológicamente sí se reconoce como que fuera como que, mejora con las comidas, ok, úlcera gástrica, ¿no? Con la vida real no están así. También sospecharíamos en un paciente que tiene antecedente de uso de AINES prolongados, que le puede causar esas úlceras, y melena, que ya en visto que es las heces con sangre de sangrado digestivo alto, porque sería una úlcera gástrica o duodenal también puede ser. El cólico biliar, dolor postprandial básicamente con náuseas, dolor en el cuadrante superior derecho, colecistitis, irradia hombro derecho, fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho, y también pancreatitis, ¿no? Generalmente sabemos que pancreatitis suele iniciar en el epigastrio y hace un dolor de tipo como cinturón hacia atrás, con náuseas y vómitos, ¿no? Pero también hay pacientes que lo refieren en el pecho, o sea, puede pasar también y es importante que lo tengamos en cuenta como diagnóstico diferencial. También me pusieron en el chat espasmo esofágico, es correcto, también espasmo esofágico es una causa gastrointestinal de dolor torácico. Hay un montón de causas gastrointestinales. Entonces, les dije, no sé si alguien sabe la diferencia de Boerhaave y Mallory-Weiss. Ya, yo les voy a decir la diferencia. La diferencia es, el Mallory-Weiss es básicamente una laceración de la mucosa esofágica. O sea, acá podemos ver, está lacerado. Mientras que en el Boerhaave ya hay una perforación, se te rompió el esófago literalmente. Aquí solamente es como un rasguño y aquí sí es una perforación total. Y aquí está la triada que les había puesto al inicio, la triada de Mackler. Vómitos, dolor torácico intenso y enfisema subcutáneo cervical. Recuerda que si se perfora el esófago, va a botar aire dentro de la cavidad torácica, ¿no? En diferentes lugares. Puede incluso disecar algunos vasos sanguíneos, y, por ejemplo, puede causar neumomediastino, o sea, aire dentro del mediastino, puede causar neumotórax, puede causar, por eso también enfisema subcutáneo, y como es aire, va a viajar hacia arriba y te va a causar un enfisema subcutáneo cervical. Entonces tengan en cuenta que como se está perforando puede causar diferentes cuadros a raíz de esto, ¿no? Entonces la diferencia entre estos dos, básicamente uno es laceración y el otro es perforación. Y lógicamente el perforación es mucho más grave y requiere una intervención quirúrgica inmediata para poder manejar al paciente porque no solamente está botando aire hacia la cavidad torácica, sino que puede botar incluso comida o lo que sea. Entonces también puede generar irritación a nivel del tórax. Pero ambos se van a presentar en pacientes con antecedentes de vómitos y como un dolor torácico, ¿no? En la clínica en verdad es bastante similar. Ahora, por último, las causas neuromusculares, ya las puse yo de frente, sobre todo costocondritis o síndrome de Tietze, que es dolor que puedes reproducir cuando lo tocas y a empeorar cuando el paciente se mueve. Entonces, si el paciente dice, me duele el pecho y tú le tocas y le duele, eso no va a ser una angina. O sea, si le estás tocando, le está doliendo ahí porque es muscular o es de las costillas. Luego, un paciente con fractura, que puede ser del esternón o que puede ser de las costillas, sospecharíamos un antecedente de trauma, un paciente que tenga también riesgo para que se fracture fácil, o sea, osteoporosis, por ejemplo. Y el herpes zóster es un dolor localizado en un dermatoma, dolor que suele ser como quemante, intravesicular, pero a veces, o sea, puede haber
Uno puede ser que las lesiones vesiculares nunca aparezcan y se llama zóster cine herpética, o sea, porque no aparece el herpes. Se llama zóster cine herpética, pero te produce todo el dolor torácico en ese dermatoma localizado como si te fuera a aparecer el rash y no te aparece. La otra es que el dolor aparezca unos días antes que el rash, que es lo que suele pasar en el zóster, ¿no? Entonces, los pacientes se pueden asustar, o los médicos se pueden asustar pensando que está teniendo un infarto y al final, un par de días después ya le aparece el rash. Y justo había leído unos casos que pasaba eso en los hospitales, ¿no? Le hacían toda la batería de exámenes, le sacaban su EKG, sus troponinas, todo pensando que tenía un IMA, lo tenían hospitalizado en el piso y un par de días después le aparecía su rash y era como que, era zóster al final. Entonces, en verdad es un diagnóstico importante tener en cuenta. El zóster es dolor neuropático. Sí, o sea, recuerden que el zóster puede haber, o sea, dolor post-zóster que se considera más neuropático. En el caso del zóster como que con herpes, recuerden que tenemos este virus que se queda como que almacenado, por así decirlo, en los nervios, y luego por X motivo se reactiva y sale de los nervios y viaja hacia el hematoma que lo irriga, ¿no? Entonces es como que lo tengas almacenado en tu nervio quinto 3 y lo tienes ahí tranquilo, sin hacer ningún síntoma, y luego se activa y el virus viaja a través de todos estos fibras nerviosas y llega a la zona inervada por ese nervio y va a generar las vesículas y va a generar el dolor. Entonces, ahí te está generando dolor, lógicamente, porque te está inflamando todo ese nervio, ¿no? Y luego te puede quedar un dolor como de rezago, que es más ya el dolor neuropático, que se te puede quedar ya para toda la vida, o sea, o algunos meses o algún año, algunos años, que ya se te pasó el sostén, ya se te pasó la vesícula, pero por algún motivo te sigue doliendo. Entonces también existe esa capacidad de que el sostén puede producir luego un dolor más neuropático. Y ya. Entonces, es un algoritmo que encontré. Entonces, es básicamente lo que hemos conversado, no voy a detallar mucho. Es más un algoritmo de manejo, ¿no? Lo que te dicen es que si te llega un paciente que tiene dolor torácico agudo, está en shock o es respiratorio, ya de frente te das un tratamiento de emergencia. Y si no, le vas a buscar una causa. Y aquí te dicen algunas características, ¿no? Lo que hemos conversado. La angina típica, que es básicamente presión retroesternal difusa, que puede irradiarse y que suele estar usualmente asociada a síntomas neurovegetativos como que la persona suda mucho o tiene taquicardia. También puede tener náuseas, vómitos, disnea, incluso pueden sincopiar, o sea, como que se desmayan. Entonces ahí tienes que considerar de todas maneras isquemia miocárdica, pero también tienes que considerar las otras causas que hemos hablado, ¿no? Puede ser un embolismo pulmonar, puede ser esofágico, también la causa psicogénica, me olvidé ponerle en la diapositiva anterior en la causa de otros, pero sí le había mencionado uno de ustedes, lo puso al inicio cuando estaban llenando las posibilidades del dolor torácico. Eso también es un diferencial a tener en cuenta, ¿no? La causa psicogénica. Sobre todo va a ser un dolor que dura cuestión de segundos, encuentras todos los hallazgos laboratoriales normales. Básicamente dura 10, 15 segundos y no tiene relación con nada, o sea, aparece en cualquier momento. Luego, si es que es un dolor tipo desgarrante, frente ya piensas en disección aórtica de todas maneras, sobre todo si está asociado a hipertensión o al síndrome de Marfan. Si es pleurítico, puede ser, por ejemplo, pericarditis, si es que sobre todo se va a disminuir el dolor cuando se sientan hacia adelante, y si es que está asociado a disnea o hemoptisis, también vas a pensar en un TEP, ¿no? Luego también tenemos los músculos esqueléticos, que suelen ser bastante localizados, superficiales, empeora cuando lo palpas. Puede ser posicional, o sea, a la persona le duele cuando cambia de posición porque está moviendo uno que otro músculo que le duele. Ahí vas a pensar en músculo esquelético. Y luego también los intestinales que ya hemos conversado, ¿no? Dolor epigástrico o que cambia con las comidas, etcétera. Ahí de todas maneras vas a pensar que es un dolor que puede ser de causado intestinal. Entonces ahora sí pasamos a los casos clínicos de frente. Es un paciente varón de 56 años que acude a emergencia por presentar una hora antes del ingreso dolor torácico súbito retroesternal de tipo opresivo, intensidad 8 de 10, que irradia hacia el maxilar inferior y ambos hombros y no resuelve. Refiere que además tiene náuseas asociadas y le cuesta respirar. Sigues haciendo la anamnesis y tu paciente te cuenta que ya había tenido episodios intermitentes de dolor torácico los últimos 4 meses, pero que hoy día es la primera vez que el dolor persiste, por lo que acude a emergencia. El paciente notó que el dolor torácico inicialmente estaba cuando caminaba o cuando subía las escaleras. Luego los episodios resolvían después de unos minutos de reposo. En el último mes ya había notado que cada vez requería menos esfuerzo para que parezca el dolor. Si es que antes le empezaba a doler cuando caminaba 5 cuadras, ahora le empezaba a doler cuando caminaba 2 cuadras, por así decirlo. Incluso había notado que ya en reposo le empezaba a doler el pecho mientras veía televisión. Y hoy día fue despertado por el dolor mientras dormía, y por eso es que vino a emergencia. Entonces, ya les voy a dar un tiempo para que miren bien el caso y luego les voy a mostrar la diapositiva de los puntos más importantes.
para que vayan pensando en sus diagnósticos diferenciales solamente con la historia. Entonces, lo más importante es, primero, la edad y el sexo. Varón de 56 años. Ha tenido una hora. Es súbito, es retrosternal, es de tipo opresivo, es bastante fuerte y irradia, ¿no? ¿Hacia qué zonas? Maxila inferior y ambos hombros. Además, tiene náuseas y le está costando respirar. Es sumamente importante que haya tenido episodios intermitentes de dolor torácico los últimos 4 meses. ¿Alguien quiere, no sé, prender el micro o el chat y decirme cómo podemos interpretar esos episodios intermitentes de dolor torácico los últimos 4 meses? O sea, ¿qué nos quiere decir nuestro paciente con esos dolores? A ver. Angina estable, muy bien. Primero estaba estable su angina. Luego nos está diciendo que cada vez que caminaba o subía las escaleras, cada vez requería menos esfuerzo. Ahí ya se volvió inestable. Entonces, empezó con una angina estable, sí, porque era una angina que aparecía después de, por ejemplo, un esfuerzo físico, duraba unos 10 minutos máximo y al reposo calmaba. Luego ya dejó de ser estable porque, ¿qué pasó? Cada vez requería menos esfuerzo para que aparezca el dolor, entonces la placa no estaba estable, pues estaba moviéndose y estaba cada vez ocurriendo más cosas, entonces estaba haciendo que cada vez requiera menos esfuerzo y eso obviamente ya es un aviso de, oye, algo está pasando, o sea, está progresando la enfermedad. Incluso ya lo notó en reposo, o sea, ya obviamente estaba con una angina crónica y tenía totalmente riesgo para hacer un evento cardiovascular, ¿no? Y hoy día fue despertado por el dolor mientras dormía. Entonces ya tenemos caracterizado el dolor torácico. Es opresivo, retrosternal, se irradia una hora. Es un crónico reagudizado porque, como he mencionado por el chat, primero tenía una angina estable y ahora parece que se le ha desprendido la placa, lo que sea, y le está causando ya un cuadro mucho más agudo que no está calmando con el tiempo. Factores precipitantes, calmantes, ahorita ninguno. Él estaba durmiendo tranquilo y le vino el dolor y no lo puede parar, por eso tenía emergencia. Y está con náuseas y falta de aire. Antecedentes, tiene diagnóstico de hipercolesterolemia hace 3 años, y no está en tratamiento, y hábitos nocivos, fuma, y ocasionalmente consume alcohol, y tiene una madre con diabetes mellitus tipo 2. Al examen físico, encontramos un paciente con facies dolorosa, temperatura 36.5, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria 35, presión arterial 85-55, saturando 94% oxígeno ambiental. En piel y musculoesquelético no encontramos ningún rash. Es importante negar el rash porque básicamente para descartar, por ejemplo, un zóster, ¿no? De ahí tendrías un rash. Sin dolor a la palpación torácica. Espérate un segundo, ahorita leo lo que me han puesto por el chat. Tórax con amplexación adecuada, simétrica, los fluidos cardíacos rítmicos, crepitantes bivasales de baja intensidad. ¿Alguien quiere levantar su micro y decir por qué cree que hay crepitantes bivasales? Muy bien, me están diciendo por el chat, está haciendo insuficiencia cardíaca y edema. Exacto, ¿no? Si es que, por ejemplo, te está perjudicando, estamos acá suponiendo o pensando que podría ser un infarto, ¿no? Entonces, si es que es un infarto, puede perjudicar, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, y si es que perjudica el ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? No va a estar bombeando y se va a estar acumulando la sangre retrogradamente, y eso va a causar que la sangre se acumule en el pulmón. O sea, si el ventrículo izquierdo no puede botar la sangre va a empezar a retroceder, por así decirlo, y va a llegar a acumularse en el pulmón y te va a causar un edema pulmonar. Por eso es que tiene los crepitantes bivasales. Y por eso le está causando respirar también. Y el abdomen blando y depresible. Ahorita respondo la pregunta que me hicieron por el chat, terminando esa parte del caso. Entonces, tenemos un varón de 56 años con dolor torácico súbito. Aquí, este es nuestro paciente, básicamente resumido. Los síntomas que ya hemos visto, los signos que vamos a encontrar en el examen físico, está con taquimia, taquicardia, hipotensión y crepitantes bivasales. A ver, entonces, ¿qué creen que tiene el paciente? Ya, muy bien, me ha puesto por el chat IMA. Exacto, IMA. ¿Y qué más? Miren sus funciones vitales. Vamos a retroceder las funciones vitales. O sea, sí, está con IMA, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer con este paciente? No puedo retroceder.
Ahí está. Miren las funciones vitales del paciente. Ok, todos pensamos, estamos de acuerdo que pensamos que tiene un IMA. ¿Qué más puede tener? ¿O qué es lo que más le llama la atención de sus funciones vitales? Si tuvieran que elegir una cosa nada más. Ya me han puesto desaturando. Sí, es importante que esté desaturando también. Pero también me están poniendo lo de la presión. Exacto, la presión. Tu paciente ahorita se está chocando. O sea, se está chocando. Tipo, tiene que actuar ya. Entonces, sí tiene un IMA, pero además está con un shock. Y lo vas a tener que manejar también como un shock, no solamente como un IMA. Entonces, siempre mide la presión arterial. Es sumamente importante porque o sea, en un paciente de esta edad, de 65 años creo que tenía, no va a tener esta presión, pues encima está mal y está desaturando y está sospechando que ha tenido un IMA, de todas maneras va a estar o sea, esa presión no es normal para él. Ya, entonces, ahora sí voy a responder lo que me pusieron por el chat. Me preguntaron, ¿se tendría que ubicar la localización de la placa y qué examen se podría hacer? Sí, bueno, eso ya es un poco más de manejo, pero en el caso de IMA, primero vas a tener que hacer un EKG y vas a tener que pedir troponinas para poder confirmar tu diagnóstico, cualquiera de los dos que te salga positivo. Y si te sale un IMA, tienes que ver si es un IMA ST elevado o ST no elevado. Lo que usualmente van a hacer es, dependiendo de qué tan rápido hayas llegado al hospital al manejo, si es que acaba, o sea, si es que acaba de pasar el IMA hace menos de, no me acuerdo si eran 2 horas, un valor exacto de tiempo, te recomiendan que te hagan una terapia en el que entran y literal te ponen un tinte, ven dónde está tu trombo y te lo empiezan a romper para quitártelo y para que vuelvas a tener reperfusión. O sea, la terapia de reperfusión, ¿no? Puede ser invasiva. También de arranque, un paciente con IMA llegan y le empiezan a dar aspirina, le empiezan a dar clopidogrel, le empiezan a dar un montón de pastillas de arranque para que traten de, como que, de que no siga haciendo más trombos y dos, de alguna forma poder desintegrar el trombo, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras vas a tener que ubicar dónde está la obstrucción, o sea, dónde está la placa para que la puedas manejar, pero antes vas a tener que confirmar el diagnóstico con un EKG, con las troponinas, ¿no? Que te muestren el patrón de isquemia que está teniendo el paciente. Porque también en el EKG te va a decir qué pared está, o sea, está comprometida, ¿no? Ahí podemos ver en el EKG si es que se ha afectado el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la parte inferior, y ahí podemos también pensar qué arteria es la que va a estar obstruida, dependiendo del territorio que se haya perjudicado. Ahora, continuando con esto, les quería mostrar esta parte que es una probabilidad pretest de enfermedad coronaria significativa en función del tipo de angina, la edad y el sexo. Esto es más para angina estable ya, pero igual aplica. O sea, lo que quiero demostrar aquí es que uno a medida va aumentando la edad, tienes mayor probabilidad pretest de que tu paciente esté con enfermedad coronaria. ¿Qué quiere decir esta enfermedad pretest? Lo que te está diciendo es, te llega un paciente con dolor torácico, un dolor torácico que es una angina, que te lo está describiendo como si fuera una angina, como una angina típica, o sea, una angina que dura menos de 10 minutos o a veces 20 minutos, que suele aparecer cuando hace esfuerzos, por ejemplo, cuando camina o cuando sube escaleras. Es una angina típica que tiene sus características. Entonces, si te llega un paciente varón de 60 o 69 años y te describe un dolor tipo angina típica, sin hacerle ningún examen, tienes 84% de probabilidades de que tu paciente en verdad sí tenga un compromiso coronario. Si tu paciente tiene ya más de 80 años, es varón, y te llega y te describe los síntomas de una angina típica, tienes 93% de probabilidades, sin hacerle ningún examen, de que tu paciente tenga enfermedad coronaria significativa. Entonces, en nuestro paciente está en este rango de edad, 669, era varón, entonces, y nos describía anteriormente que había tenido hace 4 meses dolores intermitentes, que aparecían cuando hacía caminatas, etc. Entonces, es una angina típica. Él ya tenía de por sí 84% de probabilidades de tener compromiso de las coronarias. Entonces, para eso nos sirve este tipo de probabilidad pretest, ¿no? Y es bastante útil porque si te llega, por ejemplo, una mujer que tiene de 3 de 9 años y tiene una angina típica, su probabilidad en realidad es más baja, ¿no? O sea, igual es hacer exámenes, pero igual es importante tener en cuenta la probabilidad pretest. Ahora, ya para terminar con ese tema de angina, ¿en quiénes se suele presentar dolor torácico atípico? O sea, ¿quién te hace un infarto y usualmente no hace sintomatología tan común? Muy bien, me han puesto por el chat ancianos, diabéticos, ¿qué más?
Mujeres, muy bien. Esos tres grupos, ancianos, diabéticos, mujeres. Esos tres grupos suelen hacer en un 30% de los casos un dolor torácico atípico, ¿no? Y usualmente tiene peor pronóstico, ¿por qué? Porque como es atípico, como suelen tener, por ejemplo, o sea, el dolor torácico atípico no está aún delimitado, o sea, no es que tú digas, ah, tiene náuseas y tal criterio, entonces es atípico, ¿no? El dolor torácico atípico es básicamente cualquiera que no es el dolor torácico típico. Entonces, estos pacientes usualmente tienen, por ejemplo, náuseas, vómitos, malestar general, etcétera, y no piensan como que estoy teniendo un infarto, entonces se van a ver más tarde. Y cuando llegan, obviamente ya tienen un peor, o sea, pronóstico en la hora de su manejo, porque su corazón ha estado sufriendo isquemia por mayor tiempo. Entonces, es importante poder tener en cuenta este grupo de pacientes que han mencionado, los ancianos, los diabéticos y las mujeres, que en un 30% de los casos van a ser un dolor torácico atípico. Ahora pasamos al caso clínico 2. Es una paciente mujer de 66 años de edad que es traída a emergencia por presentar súbitamente disnea al reposo y dolor torácico de intensidad 6 de 10, que está localizado en la región inferior del hemitórax izquierdo, no se irradia, es de tipo punzante y aumenta con la expiración. Está asociado a tos y a sudoración abundante. Entonces, les dejo un poquito para que miren y ahorita paso la diapo y resalto lo más importante del caso. Ya van haciendo sus diferenciales. ¿Qué cosas tenemos que descartar primero? Entonces, lo más importante es mujer de 66, súbitamente presenta disnea mientras ella estaba al reposo y le duele el pecho, y es de tipo punzante y aumenta con la inspiración. Un dolor que es de tipo punzante aumenta con la inspiración, ¿qué tipo de dolor es? ¿Alguien me puede poner por el chat o por el micro? Sí, muy bien, ya me han puesto por el chat. Exacto, un dolor pleurítico. Dolor punzante y que aumenta con la inspiración, dolor pleurítico, siempre. Y usualmente va a estar bien localizado, ¿no? Entonces, antecedentes patológicos, hospitalizada y operada por fractura de rótula hace un mes, cáncer de útero en tratamiento, dislipidemia en tratamiento desde hace 4 años, hipertensión arterial en tratamiento desde hace 10, tiene hábitos nocivos, consumo ocasional de alcohol, no fuma y no hace actividad física, y tiene madre con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, sus funciones vitales son las siguientes: temperatura 36.5, frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 35, está con una presión arterial de 110/70 y satura al 90%. Todo lo que no he puesto es porque está normal. Lo otro anormal que encontramos es básicamente en tórax, cardiovascular, pulmones. Murmullo vesicular está disminuido en la base pulmonar izquierda, con crépitos de baja intensidad, R1, R2 rítmicos de buena intensidad y tiene pulsos periféricos presentes. Hasta aquí, este es el resumen de nuestra paciente. Posmenopáusica, operada hace un mes, cáncer de útero en tratamiento, dislipidemia, hipertensión arterial sedentaria. Disnea, dolor torácico, sobre todo pleurítico, tos, sudoración, taquimia, taquicardia, el murmullo vesicular está disminuido en la base pulmonar izquierda. ¿Alguien se anima a lanzar un diagnóstico? ¿O les muestro claves? Me han puesto una respuesta, que está bien. Muy bien, entonces todos habrían marcado la clave correcta, que era tromboembolia pulmonar, es el diagnóstico más probable. Tromboembolismo pulmonar, ese es el diagnóstico más probable. Entonces, primero vamos a revisar el caso. ¿Alguien tiene alguna duda de algo del caso? Si no, pasamos a hacerles preguntas a ustedes. Ya, bueno, yo les voy a decir la duda que yo tenía y que se les voy a responder porque busqué. ¿Por qué murmullo vesicular disminuido en base pulmonar izquierda con crépitos de baja intensidad? Bueno, recordemos que en el TEP los trombos pueden ser periféricos. Mientras más chiquito es un trombo, más periférico va a llegar a ser. O sea, va a llegar por la arteria pulmonar y mientras más chiquitito es, va a seguir viajando hacia la parte periférica hasta que se quede atascado, ¿no? Mientras más grande es el trombo, o sea, que se puede quedar incluso en la arteria pulmonar. Hay un trombo que se llama cabalgamiento, que es cuando literalmente se queda en la arteria pulmonar, en la parte en la que se difurma, porque es tan grande que no puede ir más adentro del pulmón. Y hoy esas personas usualmente mueren bastante rápido. Entonces, cuando el trombo es chiquitito y llega a ser periférico, ¿qué puede llegar a pasar? Puede llegar incluso muy cerca a la pleura y va a irritar toda esa zona. O sea, produce una isquemia bastante distal en el pulmón, bastante cerca a la pleura,
y esa isquemia lógicamente va a generar una inflamación local, esa inflamación puede irritar la pleura, por eso es dolor pleurítico, y esa inflamación también puede irritar a los alvéolos que están alrededor. Esos alvéolos que están alrededor después pueden empezar a secretar como un líquido efusivo hacia su interior, y eso va a generar los crépitos, ¿no? Porque recordemos que los crépitos es básicamente líquido dentro del alvéolo. Eso traduce los crépitos. Entonces, en el caso del TEP, puedes encontrar crépitos, sí. O sea, no van a ser los crépitos como súper fuertes, como una neumonía, obviamente no, pero sí puedes encontrar unos crépitos de baja intensidad que simplemente te reflejan que el alvéolo está inflamado por la inflamación de alrededor. Ya, entonces, ¿qué factores para TEP conocen? Ay, espero que pongan un montón como el gatito. Y creo que se van a poder. Ah, mira, ya estaban respondiendo. Ya. Anticonceptivos. Uy, no sé si está activo, estoy en duda. Sí está activo. Ya. Anticonceptivos orales prolongados. Cirugía mayor, viajes prolongados, también muy bien. Sí, la tríada de Virchow, efectivamente. Hormonal. Sustitución hormonal, exacto, terapia de recambio hormonal. Claro, una trombosis venosa profunda también es un riesgo para TEP. ¿Qué más? Nuestra paciente que tenía, que estaba en tratamiento. Fumar también, sí. La paciente también fumaba. Cáncer, exacto. La paciente también tenía cáncer. También es un factor de riesgo muy importante. Muy bien, estamos viendo los más importantes. Entonces, a ver, una de las guías te divide los factores de riesgo para TEP en fuertes, moderados y... Ay, no puedo creer que puse fuertes. Acá obviamente es leves. Y va a depender del odds ratio, que eso ya lo van a ver más adelante en epidemiología clínica. Pero mientras mayor el odds ratio es un factor de riesgo más importante. Entonces, los más importantes es la fractura de un miembro inferior, que puede ser cadera o pierna, que la paciente esté hospitalizada por insuficiencia cardíaca o fibrilación arterial en los últimos 3 meses, reemplazo de rodilla o cadera, trauma mayor, infarto agudo de miocardio en los últimos 3 meses, que haya tenido antes TEP o trombosis venosa profunda y una lesión medular, ¿no? La lesión medular básicamente porque el paciente va a estar postrado crónico y eso también va a aumentar el riesgo para TEP. Moderados, tenemos ya un montón más, como pueden ver en la diapositiva, el cáncer, y sobre todo algunos tipos de cánceres, ¿no? No voy a entrar en detalle de eso, pero hay algunos que tienen mayor riesgo de que hagan TEP que otros, y sobre todo cuando el cáncer está activo en tratamiento. La quimioterapia, pues por eso también es un factor de riesgo. En los anticonceptivos orales, ¿aún no sabe cuál es el componente de los anticonceptivos que favorece la trombosis? Ya, es el componente estrogénico el que va a aumentar el riesgo de trombosis. Bueno, entonces acá podemos ver todos estos que te van a causar un riesgo moderado, y luego están ya los más leves, pero que igual son un riesgo, donde están, por ejemplo, obesidad, tabaquismo. La inmovilidad por estar sentados, a un viaje largo, no es que por cada vez que nos vayamos de viaje nos va a dar un TEP, ¿no? O sea, es un riesgo bajo, solamente se va a asociar a otros factores de riesgo, y en conjunto ya van a hacer que el paciente pueda tener un TEP. Y bueno, no voy a entrar mucho en ese tema porque en verdad no corresponde, es más, ya lo van a ver en clínica médica. Solamente quería que vean, o sea, esta es una regla de predicción, que lo que te dice es básicamente, sumas lo que tenga tu paciente y lo que no tenga, y dependiendo del valor que te va a decir qué tan probable es que tu paciente tenga TEP. Te lo va a dividir en probabilidad baja, probabilidad intermedia y probabilidad alta. Y luego, dependiendo de la probabilidad que tenga tu paciente, vas a hacer diferentes manejos, ¿no? Por ejemplo, cuando te sale que tu paciente tiene probabilidad alta, de frente le haces terapia ya, o sea, con heparina, con todo, vas con todo. Mientras que en el bajo y en el intermedio, primero haces como unos exámenes para asegurarte, no estás seguro. Pero en el alto sí ya vas con todo, porque estás asumiendo que tiene. Entonces, lo que le quería mostrar acá, básicamente, es cuáles son los factores de riesgo que podemos identificar clínicamente, ¿no? Una frecuencia cardíaca más de 100 ya le da 1.5 puntos, o sea, 5 puntos. Que haya tenido cirugía o movilización las últimas 4 semanas también le da 1.5. Que esté con hemoptisis, o sea, el paciente te da la disnea y hemoptisis también te da un punto.
cáncer activo. O sea, todos estos son parámetros clínicos y están en este score, ¿no? Entonces, me parece importante que por eso los conozcan. También los signos clínicos de trombosis venosa profunda, porque la mayoría de veces la etiología del TEP es una trombosis venosa profunda, ¿no? Puedes tener un trombo en la pierna, sobre todo en las venas de miembros inferiores, y este trombo grande en la pierna empieza a soltar como que trombitos chiquitos, como que se empieza a desprender ese trombo grande. A veces puede ser que se desprenda todo el trombo de una, o empieza a soltar como trombitos, y esos trombos van a llegar eventualmente al pulmón y causan la trombosis, el TEP, ¿no? Y bueno, otro punto importante es que no haya un diagnóstico alternativo más probable para este cuadro, ¿no? O sea, si es que parece más un IMA, así tengas todos estos puntos y salga que la probabilidad es alta, o sea, igual te das por el IMA, porque un diagnóstico alternativo más probable para cualquier cosa menos TEP ya no te da 3 puntos, ¿no? Y 3 puntos es un montón en el score. Entonces, no se tienen que aprender este score, ¿no? No se preocupen para su examen. Solamente lo mencionaba para que reconozcan que estos signos clínicos son importantes en TEP. Ahora pasamos al caso clínico 3. Un paciente varón de 59 años va a consulta por dolor torácico retroesternal de intensidad 6 de 10 de 3 días de evolución, que no se irradia, no tiene síntomas vegetativos, es de tipo punzante, aumenta con la expiración, con la tos y al echarse y se asocia a febrícula. Y niega clínica catarral previa, niega disnea, niega ortopnia. Este caso está bien fácil. Entonces, a ver, estas son las cosas más importantes. Es un dolor torácico retroesternal, tiene 3 días de evolución, es punzante, aumenta con la expiración, con la tos y al echarse, y niega clínica catarral previa. Un dolor de estas características, ¿qué les hace sospechar? ¿Qué patología? Tengo una respuesta por el chat, que es correcta. No la voy a decir todavía. No les voy a soplar la respuesta. Pero sí, la persona que me ha respondido está en lo correcto. No lo vamos a ver. Los antecedentes: tiene obesidad grado 2, dislipidemia de tratamiento y ha sido dado de alta hace 15 días luego de un infarto de miocardio, para el cual precisó angioplastía primaria más colocación de 2 stents. O sea, los stents es como unos tubitos que te ponen, básicamente, tienes tu arteria como que con una placa y te ponen esos tubitos para que ya no esté estenosada por la placa, ¿no? O sea, permite de nuevo que haya flujo sanguíneo. Actualmente está en doble antiagregación. Como les había dicho, usualmente después de los infartos le dan a los pacientes aspirina, clopidogrel, los antiplaquetarios, para que no esté haciendo trombos, beta-bloqueantes y ECAs. Está en todos los tratamientos actualmente. Hábitos nocivos: es un paciente fumador, madre hipertensa, padre falleció de IMA a los 40 años. Al examen físico, está agudamente enfermo, regular estado general, buen estado nutricional, de hidratación, alerta, ansioso y en evidente dolor. Está sentado con el tronco hacia adelante porque refiere que así se siente mejor y no tiene ningún aditamiento. Sus funciones vitales son las que se ven acá en la diapositiva. Tiene una temperatura de 37.9, como ahí había dicho en la historia que tenía febrícula. Frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria de 12, presión arterial 130/90 y saturación O2 de 98%. Luego, no rash, no edemas, ruidos cardíacos rítmicos, S1 y S2 presentes, apagados, tiene un frote pericárdico, no soplos o ruidos agregados y auscultación pulmonar sin alteraciones. Ahora sí, ¿en qué están sospechando? Me pueden poner por el chat si quieren. Ese es el resumen del caso. Ya, está muy bien. Todos me han puesto pericarditis. También me han puesto taponamiento cardíaco, que también está bien. O sea, el taponamiento cardíaco usualmente es etiología por una pericarditis. Supongo que ha sospechado taponamiento cardíaco por los ruidos cardíacos apagados, que sí, es correcto, pero los ruidos cardíacos apagados, lo único que te refleja en realidad es que hay líquido en la cavidad pericárdica. Entonces, una pericarditis te puede dar ese líquido, ¿no? Dependiendo de, uno, qué tan rápido se ha instaurado ese líquido. Sobre todo eso, o sea, si es que el líquido se ha instaurado muy rápido, usualmente con una cantidad poquita de líquido, ya el corazón hace taponamiento cardíaco. Si es que ha estado crónicamente secretando un poquito de líquido
un poquito de líquido hacia cavidad pericárdica, es como que el corazón se está acostumbrando y requiere una mayor cantidad, un mayor volumen de líquido en ese espacio pericárdico para que el paciente haga cuadro de taponamiento. Entonces, el hecho de que tengan los ruidos cardíacos apagados sí puede hacer pensar en taponamiento cardíaco, pero nuestro paciente está muy estable para que pensemos en un taponamiento cardíaco. O sea, con esta presión arterial, con esta frecuencia cardíaca, con esa saturación, hasta el paciente está tranquilo, está bien. Entonces, no estaríamos pensando tanto en taponamiento cardíaco, pero, o sea, es un pensamiento totalmente válido por los ruidos cardíacos apagados. Y de todas maneras tendríamos que estar pendientes de que no nos desarrolle un taponamiento cardíaco, ¿no? Porque como todos han puesto, el diagnóstico más probable es una pericarditis aguda. Todos estamos pensando en lo mismo. Y una pericarditis aguda te puede dar un taponamiento cardíaco. Entonces, sí está bien plantear el taponamiento cardíaco también. Entonces, la pericarditis, literalmente tú puedes decir cómo se tiene pericarditis si tiene dos criterios que pueden ser clínicos: dolor torácico pericardítico y roces pericárdicos. O sea, nuestro paciente ya ni siquiera tenemos el examen, o sea, ya sabemos que tiene, porque cumple esos criterios y ya tiene una pericarditis aguda, o sea, sí o sí. El dolor torácico pericardítico es el dolor que, de las características que hemos visto, ¿no? O sea, es un dolor tipo pleurítico, que va a cambiar con la posición, que duele menos cuando el paciente está hacia adelante. Es el típico dolor pericardítico. Y los roces pericárdicos son los ruidos que se pueden ocultar. Usualmente solamente se ven en un 30% de pacientes, pero cuando se ven también va a favorecer el diagnóstico. Y los demás criterios, por ejemplo, el derrame pericárdico, es lo que les estaba mencionando, ¿no? La pericarditis, como está causando una inflamación de la pleura, esta pleura luego puede empezar a secretar como un líquido como de fusión, como si fuera una fusión pleural del pulmón, y este derrame pericárdico va a hacer que los ruidos estén más apagados porque es una interposición, o sea, tú ocultas y antes tenías cierta cantidad de capas que te separan del corazón y el estetoscopio. Ahora le agregas encima una capa de líquido que te está separando el corazón del estetoscopio, ¿no? El líquido que se encuentra en la cavidad pericárdica. Y si es que este volumen es mucho, le va a causar el taponamiento cardíaco. Entonces, está muy fácil como para que solamente les pregunte el diagnóstico de pericarditis. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? O sea, ¿cuál sería la etiología de esta pericarditis? Voy a poner por el chat. En verdad, o sea, si no saben esta pregunta, en verdad, no se preocupen porque esa vez no las van a preguntar así. Uy, de repente, ¿saben qué? De repente funciona y pueden marcar acá. Y si no saben, marquen cualquier cosa. Ay, sí está funcionando. Bueno, para su examen lo único que tienen que saber es los hallazgos de la pericarditis, no tienen que saber mucho los diagnósticos. Pero les voy comentando. En general, lo más común es una posviral. O sea, un paciente que te refiere que ha tenido un cuadro de resfrío y un par de días después está con fiebre y con este dolor torácico. Y bueno, el manejo es, o sea, es simplemente sintomático. Le vas a dar AINES y le puedes dar colchicina nada más. Es un manejo bastante tranquilo el de la pericarditis. Siempre, o sea, asegurándote que no te va a hacer un taponamiento cardíaco, ¿no? Esa es la causa general más común de una pericarditis, la posviral. Igual que la miocarditis que te puede dar por que has tenido una infección viral antes. Luego, la pericarditis tuberculosa es frecuente, o sea, es importante tenerla en cuenta en nuestro medio, sobre todo. Sobre todo te va a ser una de tipo constrictiva, no tan una pericarditis como aguda posviral, sino más que nada de tipo constrictiva. Y luego está la pericarditis perinfarto. Yo habría marcado esa en lugar de ustedes. Esa no es la respuesta correcta. Ahorita les voy a explicar por qué. La respuesta correcta es síndrome de Dressler. ¿Ya? La pericarditis perinfarto es una pericarditis que se produce en los primeros 7 días postinfarto. Mientras que el síndrome de Dressler es una pericarditis que se produce después de los 7 días, antes de los 30 días de pasado el infarto. Entonces, esto en verdad no les van a preguntar, lo puse como una curiosidad para darles algún dato extra interesante. Entonces, pericarditis perinfarto
pericarditis en los primeros 7 días post-infarto. O sea, puede que el paciente todavía esté hospitalizado. Y obviamente te vas a preocupar que tu paciente se esté reinfartando, ¿no? O sea, imagínate que un paciente que acaba de tener un infarto, le empieza a doler el pecho alto, que dices, ay, se está teniendo un infarto de nuevo. Pero bueno, puede ser una pericarditis perinfarto, primero 7 días, y luego, si es después de los 7 días, hasta antes de los 30 días post-infarto, se considera un síndrome de Dressler. Y la diferencia básicamente está en la fisiopatología. La pericarditis perinfarto se cree que es una pericarditis que ha estado, o sea, que se ha originado porque el miocardio está inflamado, postinfarto, e inflama también al pericardio. Mientras que el síndrome de Dressler se considera más que nada una respuesta como autoinmune hacia el pericardio. Es distinta a la fisiopatología, por eso lo clasifican en tiempo. Pero en verdad basta y sobra con que sepan reconocer cuál es el cuadro clínico de una pericarditis. Ahora el último caso. Es una paciente mujer de 43 años que acude a emergencia por presentar disnea súbita, dolor torácico súbito, localizado en el hemitórax derecho, intensidad 7 de 10, no se irradia y empeora cuando inspira. Entonces, ya habíamos dicho esto, eso es un dolor de tipo pleurítico. Tenía fiebre, escalofrío, cefalea, dolor en los senos nasales, pérdida de peso, sudoración nocturna, moctisis, náuseas, todo lo que sale ahí. Tenía un montón de cosas. No tiene antecedentes patológicos tampoco. Ocasionalmente consume alcohol y ni a fumar. O sea, en realidad es bastante sana la paciente, pero ha presentado disnea súbita y dolor torácico súbito localizado en el tórax derecho. Entonces, al examen físico, ¿qué encontramos? Temperatura 36.5, frecuencia cardíaca 110, respiratoria 18, presión arterial 130/80. Y al examen físico de tórax y pulmones encontramos que no tiene sibilancias, crepitantes ni roncus. Hay hiperresonancia en el hemitórax derecho, murmullo vesicular abolido en el campo pulmonar derecho y las vibraciones vocales disminuidas. Entonces, con eso, ¿cuál sería el diagnóstico? Muy bien. Pneumotórax, pneumotórax, pneumotórax espontáneo, exacto. Espontáneo, no ha tenido un trauma o algo que lo esté desencadenando. Entonces, ok, están poniendo pneumotórax, muy bien. En conclusión, esto es lo que tiene nuestra paciente. Ustedes ya dijeron que tiene un pneumotórax. Y esa es la placa que le sacaron. Aquí se puede ver el pneumotórax. Aquí está. Esta es la silueta mamaria. Y el pneumotórax está aquí. Ahora, ¿qué pasó? La paciente de la nada empieza a presentar un deterioro clínico. Su temperatura, bueno, está igual, pero aquí tenemos sus nuevas funciones vitales. Frecuencia cardíaca 140, respiratoria 35, su presión 90-60, saturando 91, desviamiento traqueal hacia la izquierda y ausencia en murmullo vesicular en el hemitórax derecho. ¿Alguien quiere poner por el chat qué es lo que tiene ahora la paciente? Ahora tengo solamente una respuesta. Les voy a dar un ratito más. ¿Qué ha pasado con la paciente? Ya, a ver, un dato clave. El desviamiento traqueal hacia la izquierda. A ver. Ya. Ya, no, entonces, primero vamos a hablar eso. Entonces, antes de hacer la siguiente pregunta. Sí, exacto. Es una motora de atención, como me acaban de poner. Ahora vamos a explicar por qué no es una atelectasia. En el caso de que a nuestra paciente tenía dolor en el hemitórax derecho, o sea, hemos visto ya en su placa que tiene un hemótórax en el lado derecho. O sea, acá se ve un hemótórax. ¿Cómo diferencias? O sea, está bien el concepto de que las atelectasias te jalan la tráquea hacia un lado o hacia el otro, pero ¿cómo diferencias hacia qué lado te la jala? Si tú tienes una atelectasia, usualmente es como que, no sé si es mi mano, creo que sí. Si esta es la atelectasia, va a jalar, o sea, esta es la tráquea, va a jalar la tráquea hacia su lado.
como que la va a jalar hacia donde está la atelectasia, porque la atelectasia es un colapso, entonces se colapsa y como que hace fuerza y se lleva la tráquea hacia su lado. Entonces, las atelectasias siempre el desviamiento traqueal va a ser hacia el lado. Entonces, en una placa de tórax, ¿cómo se vería? Imagínense, las placas de tórax atelectasias son básicamente un pulmón, o sea, no se ve nada blanco, se ve todo blanco, o sea, no se ve negro. Cuando ves así todo blanco, en el pulmón tienes dos opciones. O es un derrame pleural o es una atelectasia. Imagínense que todo eso está blanco. Derrame pleural o atelectasia. ¿Cómo las diferencias? Si el derrame pleural está acá en el lado derecho y está todo blanco, ¿para dónde se va a empujar la tráquea? Se va a empujar para el otro lado, porque tienes acá un líquido que está haciéndote presión y está empujándote la tráquea lejos. Mientras que si tuvieras una atelectasia y tu pulmón está blanco por la atelectasia, la tráquea va a ser como que jalada hacia el lado de la atelectasia. Entonces, así lo diferencias. En la atelectasia, entonces, el desviamiento traqueal es hacia el lado del compromiso, o sea, hacia el lado de la atelectasia. Entonces, aquí en este caso, el desviamiento traqueal es hacia la izquierda. Y nosotros hemos visto que tiene ausencia de un muro vesicular en el hemitórax derecho, y ya hemos visto en la placa que tiene un neumotórax derecho. Entonces, si la tráquea se está desviando hacia la izquierda, no puede ser una atelectasia por eso. Más bien tiene que ser algo que lo esté empujando, que podría ser un derrame pleural, pero que no está de acuerdo con los hallazgos. O sea, si ya teníamos un paciente con neumotórax, más vamos a necesitar neumotórax tensión. Y ese neumotórax está empujando la tráquea hacia el otro lado. Entonces, me avisan si quedó claro por el chat, por favor. Ya, perfecto. Sí, porque ese punto es importante. Entonces, en este caso, como habían mencionado, sería un neumotórax a tensión. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ¿cuál de las siguientes explica la hipotensión, taquicardia y disnea? Ya, yo ya les soplé que tiene un neumotórax a tensión, entonces ahora la fisiopatología. Ya, mientras van marcando, quiero buscar una fuente al toque para mostrarles esto que estoy hablando del neumotórax para que les quede totalmente claro. Entonces, vayan marcando básicamente la fisiopato del neumotórax a tensión. Y ahorita vemos los resultados. Pero quiero aprovechar para mostrarles un casito al toque. Ya, les doy 10 segundos más y vemos las claves. Solo tengan en cuenta que es un neumotórax a tensión, entonces, ¿cuál sería la fisiopatología? A ver, vamos a ver qué han puesto. Ya, no me sale cuánto se ha marcado, espero que sean varios. La respuesta es disminución del de retorno del corazón. Entonces, acuérdense, en el neumotórax a tensión, es como tienes o sea, como dicen, no, tienes un montón de tensión en un campo pulmonar, que uno está empujando hacia un lado al corazón, está empujando la tráquea, está empujando todo. Entonces, el corazón, o sea, sí se puede estar contrayendo porque todavía tiene los impulsos normales para contraerse, ¿no?
lo que va a pasar es que ese aumento de presión en el tórax va a hacer que a la sangre le cueste más retornar. O sea, acuérdense que lo que favorece usualmente el retorno venoso es que hay una baja, una presión intratorácica negativa, ¿no? Entonces, si se vuelve positiva por el neumotórax que está generando un montón de presión, la sangre venosa que está llegando, que ni siquiera es bombeada, o sea, llega básicamente por flujo libre, le va a costar un montón llegar a la cavidad torácica porque hay una presión enorme, entonces, o sea, no va a favorecer la entrada del retorno sanguíneo. Entonces, en esos casos de neumotórax de tensión lo que pasa es eso, hay una disminución del retorno venoso al corazón y eso obviamente va a hacer que cuando el corazón bombee menos sangre y ya a todo el siguiente cuadro, ¿no? Entonces, por eso la clave es disminución del retorno al corazón. Y ahora ya, para terminar, son unas preguntas cortitas. Entonces, paciente varón de 18 años que acude a emergencia porque siente que se va a morir durante el trabajo, presentó súbitamente dolor torácico retroesternal punzante, niega disnea o irradiación del dolor. Con la siguiente radiografía, ¿cuál es el diagnóstico? No sé si prefieren responder. Ya, miren la radiografía. Una opción es que respondan por aquí. O me pueden poner por el chat, como prefieran. Pero ya, esa es la radiografía, para que la vean un rato. Y algunos me han respondido por el chat. No sé si han respondido por acá. A ver, sí, también han respondido por acá. Ya. En el chat han respondido lo mismo. Algunos neumotórax espontáneo y otros neumodiacidio espontáneo. Entonces vamos a ver la placa. A ver. Ya. Tenemos esta fluchita que nos está soplando un poco la respuesta. Esto básicamente es aire, ¿no? Como saben, el aire se va a ver así negro. Entonces, este aire es neumomediastino. Lo que nos está señalando acá es básicamente enfisema subcutáneo. A ver, me puso el chat. Esto básicamente es un enfisema subcutáneo y aquí vamos a ver este airecito acá. Así siempre se va a ver un neumodiastino. ¿Por qué puede haber un neumodiastino? Por ejemplo, en una ruptura esofágica. Como ya mencionado, puede haber neumodiastino espontáneo. Si no me equivoco, en este caso creo que era una ruptura esofágica. Ahorita no estoy segura. Pero podría ser una causa de neumodiastino, ¿no? Todo lo demás en realidad está normal, ¿no? O sea, no vemos neumotórax porque si vemos ambos como pulmonares se ven igual, no es que tú veas como que una línea o que veas una parte que de la nada ya no tiene vasculatura, que es totalmente negra, que te haría pensar en un neumotórax, ¿no? Los campos pulmonares están completos, están enteros, y esto de acá siempre se va a ver en el caso de neumodiastino, nos está diciendo que es aire. Entonces no es neumotórax, pericarditis aguda. ¿Qué podríamos ver en una radiografía de tórax de una pericarditis aguda? ¿Alguien me puede decir? Por chat si quieren. Sí, muy bien. Podemos ver un corazón en botellón. ¿Por qué? Por un derrame. O sea, la pericarditis, como he mencionado, te puede causar una efusión, o sea, te va a causar que haya líquido en el espacio pericárdico, y cuando hay líquido en el espacio pericárdico, el corazón puede verse como de botella. Y tromboembolismo pulmonar, o sea, uno no va mucho con el cuadro, y dos, los hallazgos en la radiografía de tórax en realidad son bastante específicos. Para semiología, en verdad, no los tienen que saber, ya lo van a ver después de clínica médica. Tampoco, o sea, no son muy, ni sensibles ni específicos, o sea, no se ven muy frecuentes en los pacientes. Ya, ahora, entonces, asumiendo que el paciente, bueno, viendo que el paciente tiene un neumomediastino espontáneo, ¿qué podríamos ocultar? ¿Qué es patognomónico esto? Creo que acá lo pueden marcar, sí. O por el chat, no.
No dude que puedan cambiar la clave. Yo también me han respondido por el chat. Efectivamente. Efectivamente es la C, el signo de Hammond. Exacto. No pericárdico, ¿en qué lo veríamos? ¿Alguien quiere animarse a decir por el chat? No pericárdico, ¿en qué lo ves? ¿En qué lo escuchas, mejor dicho? ¿En qué patología? Exacto, pericarditis constrictiva. Muy bien. A mí me gusta acordármelo como que en la pericarditis constrictiva el corazón está como un poco limitado, entonces cada vez que se quiere expandir se choca con el pericardio que está ahí todo duro y no lo deja expandirse, suena como que un knock, y luego se vuelve a relajar y luego como que el corazón se hace chiquito y cuando se quiere expandir suena como que knock, se choca. Yo me lo acuerdo así, ¿no? Una pericarditis constrictiva. El roce pericárdico lo vemos en pericarditis como ya habíamos visto. O sea, este roce pericárdico va a desaparecer cuando hay una efusión pericárdica, ¿no? Porque el roce es básicamente por la inflamación de la pleura, y si ese espacio de pleura parietal y visceral que rodea el corazón se llena de líquido, o sea, ya no va a haber roce, ¿no? Ya no va a sonar. Entonces, es como que inversamente, cuando hay roce, usualmente no hay tanta efusión y viceversa. Lo del signo de Hammond es entonces el patognomónico, que en realidad se ve creo que como en un 15% de los casos, era un porcentaje bastante bajo en el signo de Hammond en el neumomediastino, pero cuando está es como es patognomónico. El signo de Homans es el de la trombosis venosa profunda, no tiene nada que ver. El de Hoffman es un signo neurológico, tampoco tiene nada que ver. Lo puse por sacar. Ya, siguiente pregunta. Y no pasó. Ya. ¿Qué hallazgo del examen físico corresponde con la radiografía? La radiografía está regalada. Si no me equivoco, esta radiografía me vino en mi examen. Así de simple vino esa pregunta. Creo que ya vieron la radiografía y pueden marcar acá. O ya, si alguien quiere que retroceda la radiografía, me avisan. Pueden ir marcando esta radiografía. Me pueden decir por el chat o por el Everywhere. Ya, muy bien, me ha puesto por el chat la D y la mayoría también ha marcado la D. Esa es la respuesta correcta. Lo que estamos viendo aquí en la radiografía es un neumotórax. Acá está el neumotórax. Lo podemos ver que está en el campo pulmonar derecho. No es un neumotórax, atención, porque miren la tráquea, está acá bien centradita. Acá está. Se puede ver la tráquea que está centrada. El corazón tampoco es que esté desplazado hacia la izquierda, o sea, está en su posición normal. Entonces, no es un neumotórax, atención. Y lo puedes ver ya con solo la radiografía. Aquí está. Entonces, crepitantes en base pulmonar derecha. Ya, nadie la marcó muy bien. No va a haber crepitantes porque no hay un compromiso alveolar. Crepitantes igual compromiso alveolar, siempre. Sibilancias respiratorias bilaterales, ya tampoco va a haber sibilancias, porque no hay, no sé, no hay un asma o algo así que te esté dando. No hay una disminución del diámetro de los bronquios. Pectoriloquia afona en hemitórax izquierdo tampoco. Disminución del murmullo vesicular en hemitórax derecho. Esa es la respuesta correcta. En el neumotórax va a haber una disminución, lógicamente, del murmullo vesicular, porque o sea, tú estás poniendo tu estetoscopio acá, y antes tú tenías el pulmón pegadito y podías escuchar el murmullo vesicular. Pero si ahora tienes todo este espacio de aire que no está en movimiento y pones tu estetoscopio aquí en la piel del paciente, o sea, obviamente vas a escuchar menos, ¿no? Porque su pulmón está más lejos.
Aumento de vibraciones vocales en mi tórax izquierdo. Vibraciones vocales aumentan en neumonía. O sea, las vibraciones vocales se van a aumentar cuando hay consolidación. Por ejemplo, en una neumonía bacteriana, una bacteriana así. Entonces, siempre cuando hay vibraciones vocales, ¿en qué aumentan? En consolidados. ¿Y en qué disminuyen? En todo lo demás. O sea, cuando hay líquido te disminuyen y cuando hay aire te disminuyen incluso más. Y el soplo tubárico en el tórax derecho tampoco, o sea, sería también consolidación. Ya. ¿En dónde se ve el pulso paradójico? Ya voy a dar 15 segundos más. Ya, la mayoría ha marcado la clave correcta, taponamiento cardíaco. El pulso paradójico, en verdad, lo puedes ver en un montón de condiciones, en un montón de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, un ataque de asma lo puedes ver. En algunos infartos de miocardio puede haber. O sea, en realidad el diferencial es bastante amplio, pero usualmente lo asocian más a taponamiento cardíaco. Y las que pues totalmente. Neumotorax, atención, también puede haber, pero neumotorax simple no. Pero, o sea, ustedes solamente acuérdense, lo más importante en realidad es entaponamiento cardíaco. Las demás, como que no es tan significativo. En cambio, entaponamiento cardíaco sí, sí es como una clave diagnóstica que la pueden usar. Y ya, ahora, sí, esta está también más difícil, la verdad. Pero lo mencioné al inicio, de repente aún no se acuerda. Los pacientes con síndrome de Loeys-Dietz tienen alto riesgo de presentar dolor torácico. ¿Por qué etiología? Ya, en base a lo que me han puesto en el chat y lo que han marcado, todos han marcado lo correcto. Disección aórtica. El síndrome de Loeys-Dietz, o como se diga, es parecido al Marfan, es parecido al Ehlers-Danlos, como ya les había dicho. Este de acá se caracteriza sobre todo, por ejemplo, por una úvula bífida, o sea, es una úvula que tiene como si tuvieras dos úvulas, está como partida en la mitad y parecen dos úvulas. Y también puede haber hipertelorismo, que es como cuando los ojos están bien separados. Esos son como los rasgos físicos más destacados. Porque a nivel de músculo esquelético, en realidad son bien parecidos, por ejemplo, al Marfan, o sea, el pectus excavatum, la lacnodactilia, en realidad en ese sentido son muy parecidos. Se puede diferenciar sobre todo también, pueden tener paladar hundido al nacimiento. Y bueno, tienen riesgo de aneurismas aórticos y de disección aórtica por eso. Creo que esa es la última pregunta. Sí, es la bibliografía que he usado. Eh, las guías en realidad, o sea, todavía no las tienen por qué ver. Yo las estaba usando para sacar algunos datos exactos. Más que nada, les recomiendo el Harrison, por ejemplo, que es bastante bueno. A mí me gusta el Harrison y el otro se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo el nombre del otro, pero bueno, sobre todo les recomiendo la parte del Harrison, o también Up to Date para estos temas de dolor torácico. Y también les voy a compartir las diapositivas. Ah, sí, ese, el Goldman dice sí, ese me refería que es bastante bueno. Gracias. Y bueno, eso es todo, chicos.